Nuestro siguiente tema es el impresionismo. El impresionismo se va a dar hacia finales del siglo XIX, en 1872, y de ahí se va a empezar a diluir hacia 1900. Continúa más allá de eso, pero ya no va a tener la misma fuerza. La sugerencia del impresionismo aparece a través de uno de los pintores ingleses que hacía fenómenos atmosféricos. Le gustaba mucho, como buen inglés, le gustaba la niebla, la lluvia, y entonces hizo un cuadro, este señor William Turner, que se llama El amanecer tras el diluvio. Vean la imagen, es un poco revuelta, son como manchones, no se ve nada claro, la verdad es que el arca está ahí, no está allá atrás, pero se ve poco, ¿sí? Y un pintor francés, que va a ser el que va a fundar el impresionismo, a la hora de ver este cuadro, que la mayoría de la gente no le ve ni pies ni cabezas y solo ve manchones, se le ocurre que podría ser una muy buena manera de hacer representaciones. Y entonces pinta un cuadro. Ahora les digo, este señor se llama Monet. Y Monet hace este cuadro que está en la parte inferior, que se llama Impresiones de Sol al Amanecer. Y entonces, ojo, cuando él lo hace está en Inglaterra porque sigue viendo los cuadros de William Turner, y entonces empieza con pincelazos a tratar de hacer colores que se mezclen en el lienzo. No los va a mezclar en un godete aparte, que se pone un color, se pone otro y se mezcla y luego lo aplica en el lienzo. Los va a agarrar del tubo y directo le va a pegar al lienzo. Y hay un error de la época que va a ser muy característico en todo el siglo XX, aunque todavía estamos en el XIX, finales, que es que un reportero en una exposición, en una galería de nuevos artistas, ve esta obra y la va a celebrar mucho, va a decir, este Monet es un genio, me gustó mucho sus dos obras, tanto en la que tiene colores así puestos directamente, que se llama Impresiones de Sol al Amanecer, como en su otro cuadro del Torero Muerto, en donde él maneja una técnica muy interesante de negro sobre negro, es decir, a partir de cómo maneja el pincelazo, la pintura, la pasta de la pintura puede reflejar la luz de la galería, y si yo me muevo, lo que antes era negro empieza a agarrar un color grisáceo porque está reflejando luz, y entonces se puede separar el fondo del frente, ¿sí? El error de este reportero es que está hablando de dos personas diferentes que habían hecho dos cuadros diferentes. Uno se llamaba Manet y el otro era Monet, ¿sí? El del impresionismo es el que empieza, el que tiene la O. Monet es el originario del impresionismo. Y Monet leyó la teoría del color, que le va a permitir entender una cosa muy simple. Según la teoría del color que le tocó vivir a él, para poder pintar la sombra de un objeto, lo que tiene que usar son colores complementarios. Los colores complementarios en la teoría dicen que en un círculo cromático, si yo voy a pintar con un color y el círculo está así y el color está aquí, su sombra la voy a poder hacer con el color contrario, porque sumados estos dos en lo que es color pigmento, es decir, en color como el óleo que no tiene su propia fuente de luz, se van a sumar para hacer negro. Porque si fuera luz, los complementarios se suman para hacer blanco, ¿sí? Entonces él sabe que lo que ve como está rebotando la luz del sol, está viendo en RGB, en colores luz. Pero cuando pinta la representación de eso, lo está pintando en colores pigmento. Por lo tanto, tiene que pasar a colores CMYK, es decir, a color pigmento. Entonces, si mi suelo arenisco es un poquito amarillento, la sombra tendría que ser morada. Y ahí les va el experimento. Estas personas están sentadas al aire libre y pueden ver que el piso tiene dos colores en donde está jugando con las sombras. Si yo me acercara más al detalle, pueden ver que hay pincelazos directos del tubo, sin mezclarse, en color rosa contra colores azulados, ¿no? Azul y rosa encontrados unos contra otros. Él, insisto, no usa el godete para combinar colores. Deja que se combinen adentro del lienzo. Ahí es donde los va a arrastrar con el propio pincel, ¿sí? Hay muchos ejemplos de esto que hace él, por ejemplo, en esta. Y otra cosa, él decide
que la pintura no tendría por qué andar contando cuentos, no tendría por qué hacer análisis morales, políticos, judiciales, lógicos. El asunto de la pintura es pintar, el asunto del pintor es ver. ¿Sí? Y entonces yo veo un cuadro no porque represente mis valores político-económicos, ideológicos, morales, sino simplemente porque vale la pena verlo, porque está bonito, porque me gusta, ¿sí? Y entonces él por eso pinta jardines, para evitar cualquier excusa que tenga la gente para hacerse historias y pensar, mira como aquí el personaje lo que pasa es que es de las clases bajas y lo que pasa es que odia al rico o es un pecador o es nada de eso, solo son plantitas en el sol y plantitas bonitas, ¿sí? Si yo me acerco pueden ver que el piso está hecho con amarillos anaranjados y la sombra la está contrastando con morados. Eso significa que si yo voy a pintar la Catedral de Rouen a mediodía, el cielo va a estar azul y yo voy a tener una piedra blanca que se va a pintar del azul del cielo. Es decir, cuando Monet pinte la Catedral de Rouen, no pinta la Catedral de Rouen, pinta la luz que golpeando a la catedral le llega a los ojos. Entonces es importante para él separar el objeto representado de la luz, que es lo que realmente le está interesando. ¿Sí? Entonces está retratando solo la luz. Y si el objeto va a tener estas tonalidades azulosas, pues lo lógico sería que las sombras fueran en su color complementario y complementario sería el amarillo. Pero no tiene sentido. Las sombras no son amarillas. El amarillo es un color demasiado brillante para hacer sombras. Pero lo hace y dentro del lienzo funciona. Véanlo. Las sombras amarillas funcionan muy bien en este cuadro. Y entonces lo que él le sugiere a todos los otros que quieran ser como él, impresionistas, es que se paren enfrente de un objeto y retraten no el objeto, sino la luz golpeando el objeto. Pero sepan que cada media hora el sol es otro. Se movió, la luz cambió. Entonces ya no tiene caso seguir pintando el mismo cuadro. Lo que ahora se tiene que hacer es guardar ese lienzo para mañana a la misma hora continuarlo. Pero mientras, si todavía tienen ganas de pintar, saquen el segundo lienzo y vuelvan a pintar lo mismo, pero ahora con la nueva luz. Eso nos lleva a imágenes como cada uno de estos cuadros que hacía él parado frente a la Catedral de Rouen. Pueden ahora ver que lo que está pintando no es la catedral, sino efectivamente la luz que golpea la catedral a diferentes horas en diferentes días. Por esto no se puede trazar, por esto en el impresionismo no se pueden hacer bocetos, puntos de fuga, es atacar directamente con el pincel como loquito salvaje, atacar con colores y tratar de agarrar la impresión más rápida antes de que se nos vaya. Por ejemplo, este es también de Monet, el Parlamento. Entonces pueden ver lo mismo, no es el Parlamento, es la luz cuando golpea el Parlamento a diferentes horas del día. El éxito de Monet lo hace líder del impresionismo y se empiezan a juntar gente, pero cada quien toma estas reglas y las representan un poquito diferente cada uno de ellos. Entonces cuando Monet va a un parque donde se junta la gente y tiene picnics y los pinta a todos ellos, la gente no le importa, lo que le interesa es el fenómeno de la luz y le parece muy interesante cómo la luz golpea las olas del agua y cómo se reflejan las personas, el árbol, el bote y lo que está representando es muy interesante porque vean cómo esa agua parece aceite. Ahora, ese día, junto a él se había traído a su cuate Renoir. Y Renoir pinta exactamente parado junto a él, con su caballete uno junto al otro, compartiendo una botella de vino los dos. Están pintando lo mismo, pero Renoir lo que ve no es esto, sino esto. Claramente a Renoir lo que le importa más es cómo andan platicando las personas entre ellas, esta actividad social y los colores de los vestidos de las damas en contraste del follaje de la naturaleza. Su agua tiene mucho menos detalle que el agua de Monet, pero sus personas tienen mucho más detalle, ¿sí? Entonces cada quien se fija en lo que cada quien quiera. De ahí de estos primeros pasos de un impresionismo que está tratando de ser como muy estricto y que la combinación de colores se tiene que dar en el lienzo y no en la paleta, pasaría yo a uno de los últimos, de los no impresionistas, sino postimpresionistas, que es Vincent van Gogh, que de plano hace charcos completos de colores complementarios.
ese azul celeste, ese amarillo, ahí están los dos encontrados, ¿sí? Y a lo mejor la mezcolanza la hace en las piedras del piso. Ahí hay brochazos, algunos rojos, algunos azules, algunos amarillos, algunos negros. Pero es esta riqueza de los colores complementarios que es tan atractivo a los ojos y que nos jala para ver este café al aire libre. Se ha vuelto el póster o el icono de casi todos los cafés al aire libre que andan circundando por ahí. Vincent Van Gogh y otros impresionistas piensan que la técnica es fabulosa y les gusta. Lo que no les gusta es tener que abandonar el tema. Quisieran recobrarlo porque les parece que hacia estas épocas, que es el cambio entre el siglo XIX y el siglo XX, hay temas que vale la pena platicar, como por ejemplo la presión social que obliga a las personas a trabajar en ciertas cosas y la gente que no lo soporta, como en este caso el anciano en pena que está llorando, que es el retrato de un compañero, porque Vincent Van Gogh está de voluntario adentro de una clínica psiquiátrica. Es decir, él voluntariamente va con los médicos para que lo revisen porque no se está sintiendo bien, porque sabe que hay algo mal dentro de él. ¿Sí? La recuperación del tema va a hacer que una serie de impresionistas pasen a lo que sigue, ¿no? Que es el postimpresionismo y que es la manera de, usando la técnica impresionista, retomar el tema y abordar los temas sociales que les parece son muy importantes en un momento muy peligroso de la humanidad en donde parece que hay suficiente tecnología para empezar una gran guerra. Todavía no lo es, pero se está acercando peligrosamente. Por mi parte, y con el tema del impresionismo, eso es todo. Muchas gracias.